Bien, chicos y chicas, la clase 2 es sobre seguir profundizando acerca de el tema de investigación, sobre todo a través de lo que se denomina enunciado del problema, es decir, encontrar un problema de investigación dentro de nuestro tema que nos interesa, ¿cierto? Transformar este tópico de interés justamente en una pregunta de investigación, que es lo que deberíamos desarrollar de aquí a 2 semanas más, que es la primera entrega del curso. Respecto de las ideas de investigación, que es un primer concepto que deberíamos empezar a trabajar, em, una parte importante es saber más o menos de dónde vienen las ideas de investigación. Una primera posibilidad es que vengan de la realidad objetiva, de las cosas que pasan, del acercamiento a cuestiones más bien concretas, em, desde lo objetivo, desde lo cuantitativo, o desde más bien lo subjetivo, que podría estar más relacionado con lo cualitativo. Eso después va a determinar cómo vamos a investigar también, pero en principio podríamos acercarnos a través de justamente este tipo de preocupaciones. Las ideas de investigación o las fuentes son muy muchas, son diversas, pero la principal hoy es Internet, y la clase de hoy se trata un poquito sobre eso, cómo empezar a profundizar de un tópico a un tema de investigación, a una pregunta o problema de investigación. Em, lo otro importante es que hay que empezar a desarrollar lo que nosotros llamamos como superar la vaguedad, ¿cierto? Lo vago que puede ser una pregunta o un problema de investigación cuando nosotros primeramente nos preguntan qué estamos investigando. Lo normal es que en estos primeros cursos y en estas primeras semanas del curso uno tiende a divagar y comentarnos cosas no muy concretas. Y para eso lo importante ya es empezar desde el principio, a pesar de que no es parte importante de los objetivos iniciales. eh, Hay que entrarse en la revisión de literatura específica y entender más o menos cuál es el contexto relacionado con el conocimiento que tiene que ver, que tiene relación con nuestro tema, qué es lo último que se está investigando, cuáles son los últimos papers que se han escrito sobre el tema, más o menos de qué es lo que se está investigando en el mundo, qué le preocupa a los investigadores y las investigadoras en relación con nuestro tema, porque no necesariamente tiene que ver muchas veces con nuestra primera preocupación. Em, entonces, para eso hay que empezar a revisar desde un principio, justamente, qué se está hablando de un tema. Esta clase, además de el video que se les propone, tiene 3 textos, que no es necesario que los lean los tres porque son bastante largos, pero sí ojalá hojear los 3 textos porque tratan sobre distintos temas, algunos más relacionados con el urbanismo, otros con la arquitectura y otros con la arquitectura del paisaje y la geografía. Y lo que hacen esos 3 trabajos, esos 3 papers, es justamente nombrar una serie de temas contemporáneos de la investigación. Cuáles son justamente las preocupaciones de los investigadores y las investigadoras que hoy día están desarrollando investigación en esos temas, cuáles son las preocupaciones. Y eso es interesante. De nuevo, lean lo que de verdad más les interesa o que se acerca a sus intereses, pero échenle un vistazo a los tres, ojeen los tres y vean cuáles son justamente los temas que están preocupando a la investigación contemporánea. Entonces, para eso necesitamos como conocer lo escrito sobre un tema. No se puede investigar algo si no sabemos qué ha sido estudiado antes. ¿Por qué? Porque tendemos a repetir investigaciones que ya se hicieron y que por lo tanto son en términos investigativos poco relevantes. Entonces, para eso hay que empezar a sumergirse en el tema de manera bastante más consciente y profesional. Un segundo tema relacionado con esto es justamente diferenciar entre los 3 tipos de conocimiento que existen. El primero es el conocimiento popular, ¿cierto? Que tiene relación con cuestiones más informativas, que no tienen comprobación en términos científicos, que son en alguna medida críticas, ensayos, opiniones de gente sobre algunos temas. Rápidamente hay que abandonar este tipo de información, este tipo de conocimiento, porque no nos aporta mucho a las investigaciones, nos aporta para tener una opinión sobre un tema, pero no para investigarlo. El siguiente paso y el siguiente nivel de profundidad de un texto son del conocimiento, es el conocimiento de divulgación, que ya hay un acercamiento crítico a las afirmaciones, se exponen fuentes, se exponen datos, normalmente de segunda mano, se echa mano a una encuesta, se echa mano a otros estudios, hace compilación de estudios, etcétera.
En ese tipo de fuentes podemos encontrar las enciclopedias especializadas, ¿cierto? Las revistas especializadas, sobre todo las más recientes, y ese tipo de información. En el conocimiento popular nos encontramos con las revistas, los diarios, datos de tercera mano, algo que me contó alguien por ahí, alguien que comentó, un compañero, un profesor en una clase, sin comprobación, sin profundización sobre el tema. El segundo ya tenemos que empezar a buscarlo y hay que saber más o menos dónde buscarlo. Esa es parte importante de lo que vamos a aprender en esta clase y en estas primeras semanas. Y el siguiente es el conocimiento científico, que es el basado en la revisión propia de un tema teórico y datos empíricos de primera mano. Es decir, la información que nosotros mismos realizamos, con la que no acudimos a otros, más allá de conocer un marco teórico y conocer una discusión teórica, sino que vamos nosotros mismos y extraemos esos datos. Y eso es lo que tenemos que hacer durante estos 2 semestres, digamos. Esto es una tarea más de largo o de mediano plazo, pero la tarea que nos convoca ahora es justamente adentrarnos justamente en este conocimiento de divulgación científica, que es bastante más concreto y es necesario de conocer antes de pasar al siguiente nivel, que es el conocimiento científico sobre un tema. Para profundizar sobre un tema nos encontramos principalmente dos tipos de sistemas de información, las reales y las virtuales. Las reales son las bibliotecas, las hemerotecas, los centros de documentación. Me imagino que han ido más de alguna vez a alguna biblioteca. En este caso estamos hablando de bibliotecas de tipo universitario, científico, ¿cierto? No bibliotecas de literatura. Y por otro lado, que son las más utilizadas ahora, sobre todo, bueno, no solamente en el contexto de pandemia, sino que en general ya es muy poca la gente que va a una biblioteca a pedir un libro porque casi todo está en Internet. Em, por lo menos las fuentes principales de información científica se accede a través de Internet, más allá de que a veces también es pagada. No quiere decir que esté en Internet, no quiere decir que sea gratuita, pero está en bibliotecas virtuales. eh, Bases de datos, directorios, archivos informáticos, motores de búsqueda especializados. Entonces, ¿cómo accedemos a esta profundización de un tema de interés? Yo recomiendo principalmente las búsquedas online, pero esta búsqueda no es entrando simplemente a Google, sino que requiere de cierta orientación y de cierta experiencia, y esa es la que vamos a ir ganando en esta semana. También es importante considerar de que es imposible que pensemos en que toda la información que recopilemos y podamos bajar de estas bases de datos la podamos leer en profundidad en tan poco tiempo. Entonces hay que también saber hojear los textos, ¿cierto? Uno encuentra un paper o un libro y lo principal o lo primero que tenemos que hacer es justamente saber hojearlo y ganar experiencia en justamente revisar si este tema o si este libro, si esta información nos va a servir o no. Hay mucha información que es muy específica y que a veces no nos aporta mucho, entonces no podemos leer tanto o tantos papers que no nos van a servir, y para eso es importante desarrollar distintas estrategias, entre ellas eh, leer índices para ver si en los índices están los temas que nos interesan, leer siempre los resúmenes o los abstracts, revisar las tablas de un documento, revisar siempre la introducción y luego las conclusiones, y luego ya si chequeado todo eso, creemos que la información que está allí es pertinente, recién nos leemos el texto completo. Y eso es importante porque muchas veces perdemos mucho tiempo en revisar en detalle muchos documentos que no nos van a servir, sobre todo porque es difícil, entrando recién a un tema, saber si nos va a servir o no. Por lo tanto, es importante revisar estos antecedentes antes de sumergirse en un libro completo o en un paper completo. ¿Cuáles son justamente lo que nosotros estamos denominando como, en esta parte del conocimiento de divulgación, que va más allá del conocimiento popular? Justamente estamos hablando de este tipo de búsquedas. Conocimiento especializado sobre arquitectura podemos encontrar en Art Daily. No las reseñas de proyectos, pero sí normalmente se escriben, hay bastante información sobre temas en específico, discusiones bibliográficas, etcétera. Evidentemente no es que Art Daily nos sirva o sea tan específico, porque en verdad lo que más tiene son reseñas de proyectos y eso no es tan interesante como las otras informaciones que a veces exponen. Hay una plataforma que está desactualizada, pero que es interesante, que era la hermana de Art Daily o de Plataforma Arquitectura, que se llama Plataforma Urbana. Y también allí hay bastante material antiguo porque no se actualiza desde hace algunos años,
pero pertinente para empezar a adentrarse en esta exploración, ¿cierto? Ahí dice cómo comenzar o dónde comenzar una exploración. Luego tenemos eh, bases de datos más bien audiovisuales, pero de nuevo lo importante no es ponerse a ver videos de YouTube que hablen del tema en general, sino que buscar plataformas especializadas o canales de YouTube especializados en ciertos temas. Y ahí yo soy bastante asiduo a ver charlas de TED Talks, que justamente son especialistas hablando de un tema en videos cortos de 10 a 20 minutos, y alcanzan un nivel de profundización que nos permiten comenzar la exploración, ¿cierto? Y también otras plataformas más especializadas. La semana pasada les comentaba que, por ejemplo, en el diario o en el periódico El País de España hay bastante información en términos urbanos bastante profunda. No es un periódico, es más bien como un género periodístico de periodismo en profundidad, no periodismo light. En Chile no hay este tipo de medios. Y otro es en inglés, está la plataforma de Bloomberg, que también es un medio de comunicación que tiene una página que se llama City Lab, que hablan de temas de nuevo, desde un periódico, pero ya como con un nivel de especialización superior, hablan de temas urbanos contemporáneos que también son interesantes de revisar, porque además son escritas por expertos, muy parecido a lo que podría ser un experto en TED Talks, ¿cierto? También muchos escriben en este tipo de plataformas como City Lab de Bloomberg. Entonces ahí hay 4 páginas o información online que nos permiten ya comenzar la exploración. Luego le subí esto para que ustedes lo revisen después. Esto es un esquema que yo me encontré por ahí sobre temas de investigación en la universidad, en la Politécnica de Cataluña. Él está en catalán, pero tiene una traducción casi directa al español, así que no hay mucho donde perderse, la verdad, a pesar de que están en catalán. Pero habla un poco de todos los temas que pueden tener relación con el estudio de la arquitectura, desde lo que significa el proyecto urbano hasta cuestiones más filosóficas como el habitar, modelos de ciudad y de arquitectura, modernidad, urbanismo, sustentabilidad, tanto a nivel de edificio como a nivel urbano, etcétera. Les dejo, evidentemente no se ve tan bien aquí, pero les dejo estos zoom, que son justamente las 4 partes de este diagrama. Podemos estudiar también temas de historia, temas relacionados con la innovación en la enseñanza de la arquitectura o el urbanismo, cuestiones relacionadas con el proyecto urbano, morfología, ordenamiento territorial, intervención en la obra arquitectónica, rehabilitación de edificios, sustentabilidad, estrategia de proyecto, eficiencia energética, políticas habitacionales o de suelo, sol es suelo en catalán, no es sol. Em, Temas de energéticos, calor, acústica, medio ambiente, energía, confort ambiental, em, políticas públicas, geografía humana, estudios de género, fenomenología, cooperación y participación, conflictos territoriales y sociales, antropología, teoría del arte, etcétera. Todos esos temas pueden tener relación y pueden ser estudiados a través de un enfoque relacionado con la disciplina de la arquitectura y los estudios urbanos. Em, el siguiente paso es dónde seguir la exploración, ya no cómo comenzarla. La comenzamos en este tipo de información, ¿cierto? Más bien genérica, más bien de tipo conocimiento de divulgación, em, pero tenemos que empezar a ver, o tenemos que comenzar ya cuando nos definimos más o menos algún área temática, es justamente dónde seguir. Y para eso están las enciclopedias especializadas o los manuales especializados, y ahí están algunos de los ejemplos, algunos relacionados con estudios urbanos, geografía humana, planificación urbana, arquitectura, em, arquitectura avanzada, bueno, ahí hay distintos elementos. ¿Y qué es lo que nos permite justamente este tipo de información? Pasar del conocimiento general a uno más específico, con definiciones teóricas sobre los temas que estamos tratando de abordar o tratar. En ese sentido, esta es, cuando ya tienen un tema, cuando ya tienen un tópico que les interesa, este es el siguiente paso a dar. Y aquí les puse el link. Ustedes saben que tienen acceso a mis bibliotecas de Google Drive, y tengo una específica donde tengo compilados de enciclopedias y diccionarios de arquitectura
que ustedes pueden ya revisar: enciclopedia de estudios urbanos, compendios de Blackwell, temas, bueno, enciclopedia de la ciudad. Lamentablemente la mayoría están en inglés, pero es muy sencillo copiar de un PDF y colocarlo en el Google Translate para quienes no leen en inglés. Diccionario Metapolis, que es un diccionario de arquitectura. Diccionario visual de arquitectura, este es muy interesante y muy bueno eh, para comenzar, porque además tiene como cuestiones gráficas que ayudan bastante al entendimiento. Entonces, les dejo el link a esa carpeta para que puedan estar revisando justamente estos materiales. Em, Luego, sí, bueno, vamos a ver si cargó para que ustedes le puedan echar un vistazo. Este es el diccionario. Entonces, aquí cuando ya tienen un tema, lo que yo les recomiendo es justamente vayan a ver si existen en este tipo de diccionarios, cuestiones más, y para justamente pasar del paso de yo creo que este término significa tal cosa, pero en verdad tengo que ir a buscar a diccionarios especializados para ver si realmente mi concepción del término es la correcta. Y ahí también lo podemos aplicar a las enciclopedias de estudios urbanos, por ejemplo, donde podemos también buscar a nivel de términos qué significan términos teóricos, ya con bastante nivel de profundización, y conocer también los principales autores que han hablado sobre algunos temas. Aquí están, por ejemplo, clase creativa, eh, ciudad colonial, ciudad de la memoria. Cuando ya también conocemos algún tema, podemos empezar a profundizar justamente en qué significa para ciertos autores, y ahí están justamente cuando uno va a revisar cada una de estas entradas en estas enciclopedias, se encuentra con las principales teorías relacionadas con ese tema. Em, Luego también, cuando seguimos profundizando en estos temas de qué información es la que realmente nos sirve para poder seguir profundizando, lo importante también es establecer o empezar a conocer cuáles son justamente las fuentes de información más fiables, o donde mejor vamos a encontrar la información, donde la ciencia se ha puesto de acuerdo em, en cómo es mejor abordar estos temas. Y para eso tenemos distintos criterios. El primero es la cantidad de citaciones que tiene un texto. ¿Cómo conocemos la cantidad de citaciones que tiene un texto? Perdón, bueno, vamos a verlo a continuación, en verdad, así que no voy a profundizar sobre eso. Estándares de citaciones, saber cuál es la indexación que tiene una revista científica, también es importante. Em, si es Easy, si es Scopus, si es Cielo, si es Latindex, vamos a aprender sobre este tipo de cosas en este curso, pero también nuevamente, bueno, las vamos a tocar no en profundidad hoy, pero vamos a ver algunos temas interesantes. Y lo siguiente, ya si nos ponemos como más quisquillosos y exquisitos en la búsqueda de información, es revisar, por ejemplo, si las revistas que estamos leyendo tienen comité editorial, si tienen revisión de pares, es decir, si los papers son revisados por más de una persona antes de ser publicados, si tienen un comité internacional, cada cuántos meses sale la revista, si es muy endógena, que quiere decir que una revista principalmente publica a sus estudiantes y a sus profesores. Eso en general es calificado como malo, porque finalmente es como reproducción dentro de un mismo espacio, a pesar de que algunas revistas tienen como objetivo justamente publicar a sus profesores y a sus estudiantes. Eh, Justamente está, entre más abierta es la revista, es de mejor calidad, porque evidentemente trae trabajos desde afuera y desde más lugares. ¿Cuáles son las principales bibliotecas especializadas, ¿cierto? Para seguir la exploración o para completarla? Ustedes tienen acceso a Cibutem, que junto con, o sea, con su clave pueden acceder a bastantes fuentes de información, sobre todo las que son pagadas. Eso es importante porque hay mucha información que es pagada y que a través de Cibutem ustedes pueden conseguirla gratis. Ahí puse otro blog que ustedes también tienen acceso desde la página web, que es el blog de Leer la Ciudad, que también hay bastantes textos que les puedan ser de interés, clasificados por tema. Em, Respecto a las revistas especializadas, me gustaría mencionar las principales revistas especializadas en los temas que nos interesan en Chile. Está la revista de urbanismo de la Universidad de Chile, que es gratuita. Y ustedes pueden acceder a través de revistaurbanismo.cl. Y ahí ustedes pueden revisar cuáles son los últimos temas. Ya tienen más de 40 números, por lo tanto tienen bastante información
y papers seguramente relacionados con sus temas de investigación que están bastante en la vanguardia, tanto en Chile como en Latinoamérica. Luego, respecto de las revistas especializadas de urbanismo, esta es la revista de la Universidad Católica, se llama EURE, Estudios Urbanos y Regionales. Es más bien de urbanismo y geografía y cuestiones territoriales en general. Es la mejor revista latinoamericana del área. Es mejor que la revista, o por lo menos está mejor indexada y más arriba en los puestos como en términos de citaciones y todo ese tipo de cosas que les comenté antes, que la revista Urbanismo de la Chile, pero también es bastante más específica y más especializada en los temas. Entonces, para temas generales quizás es mejor revisar qué se está escribiendo en revista Urbanismo que en revista Eure, que los temas son bastante más específicos y también son de nivel territorial más que urbano. Respecto de la arquitectura, también las principales universidades, yo les comentaba esto en la clase pasada, ¿no? Como la universidad no solamente dar clases y hacer docencia, sino que también investigación, y por lo tanto las universidades se preocupan de tener revistas bastante especializadas con temas científicos, porque eso también es parte de lo que hacen las universidades, ¿cierto? La investigación. En este caso, en términos de arquitectura, también nos encontramos con una revista de la Universidad de Chile que se llama Revista de Arquitectura, que también está gratuita por internet, así que pueden revisar sus artículos, son más bien, bueno, temas de arquitectura, ¿no? Ya no de urbanismo, ya no de diseño urbano ni territorial, sino que más bien del nivel arquitectónico. También esto es interesante que ustedes lo revisen para sus proyectos, también alimenta teóricamente distintos elementos, hacen reseñas de proyectos y otras cosas que también son interesantes. Y en la Universidad Católica está la revista ARQ, que también tiene temas, esta es un poquito más específica de algunos temas como el patrimonio, y también es temática, muchas veces tienen números temáticos, es decir, como dossiers, que son números específicos sobre algún tema. La revista de arquitectura de la Chile también trata de tener de algunos temas, pero en general son más bien amplios los textos. En el caso de la ARQ son de temas específicos por número. Así que también en la revista Arquitectura pueden buscar por el concepto y en las revistas ARQ pueden buscar más bien eh, por el número de la revista que a ustedes más les interesa en términos temáticos. Entonces son un poquito distintas las búsquedas. Ojo, la ARQ creo que no tiene los textos completos en online, pero igualmente se pueden conseguir porque los autores también tratan de relevar su trabajo a través de otras plataformas y muestran. Es como está más privatizada esta revista en ese sentido. Eh, y luego también yo les coloco ahí una súper buena iniciativa de la Dirección de Investigación de la Católica, de la Facultad de Arquitectura, que tiene una página web que se las puse acá arriba, que se llama Investigación y Posgrado, donde aparecen, bueno, vamos a ver si la podemos abrir, donde aparecen las principales revistas de arquitectura y urbanismo en español. Y ustedes pueden revisar ahí y ver las webs de cada una de las revistas, ver si, ver si tiene que ver con nuestro interés. En general son temas más bien genéricos, como la revista de investigación sobre el turismo, arquitectura e historia, revista de investigación social, la ARQ, ¿cierto? Arte, individuo y sociedad, AUS, que es arquitectura y urbanismo de la Universidad Austral, Bitácora Urbana Territorial, que es de Colombia, y bueno, aquí hay una serie de, está sistematizado toda esta información, y además nos dice las indexaciones que tienen, ¿cierto? Entre más indexaciones, entre más se acerquen a EASY o Web of Science, mejor es la revista. Entonces, bueno, ahí también hay una fuente de información que les dejo en el PowerPoint porque nos permite dar el siguiente paso y buscar lo que se está hablando ya como cuáles son las últimas tendencias en investigación sobre nuestros temas que son importantes de conocer para no, de nuevo, no hacer investigaciones que ya se hicieron, para que nuestro tema sea realmente relevante a nivel científico y no sea una monografía o una cuestión que no aporta en términos de investigación. Volvemos entonces. Lo último, que es lo que les comentaba un poquito antes, que tiene que ver con los buscadores especializados para encontrar esta información de divulgación y de tipo científica, que es la principal, se llama Google Académico, y la vamos a probar también a continuación.
que es una sección especial del Google, que no es la típica, eh, que si nosotros la podemos buscar por Google Académico o por Google Scholar, nos va a aparecer y es una sección específica del Google que solo nos va a mostrar temas científicos y libros y papers. No vamos a encontrar aquí noticias, ni información de blogs, ni información que no tiene verificación científica. Este parte del Google es exclusivamente para información de ese tipo. Yo aquí creo que tengo conectado mi perfil, por ejemplo, y puedo conocer, no tengo otro perfil, vamos a ver si lo puedo colocar. Em, Podemos conocer los trabajos ya sea por autor o por tema. Si voy, por ejemplo, yo a mi perfil, aquí están todos los papers y aquí me aparece cuántas veces me han citado otros trabajos, han citado el mío. Em, y también el año del trabajo y también nos permite saber, no está 100% correcto, pero nos permite también citar de manera correcta en algunos formatos. Lo voy a mostrar justamente a continuación en la búsqueda general. Por ejemplo, si yo busco un libro como Ciudades Rebeldes de David Harvey, ahí me va a mostrar, inmediatamente me va a decir cuántas veces se ha citado. Si es un libro que ha sido citado 1300 veces, ya digo como ya, este libro de verdad habla del tema y es específico y de verdad es de la vanguardia y es de los más importantes que se han escrito. Después vemos algunos papers, ¿cierto? Citados 5 veces, 5 veces. Normalmente esto no está disponible gratuito. Cuando dice libro, normalmente están disponibles algunas páginas. Pero lo que les comentaba justamente, aquí nos permite ver cuántas veces ha sido citado el trabajo. Y entre más citado, evidentemente, es mejor. Y aquí en estas comillas que aparecen acá, nos aparece la citación en APA, en ISO y en MLA, que son tres de los tres formatos más utilizados. Nosotros usamos esta APA. No está 100% correcto, vamos a ver cómo se corrigen y cuál es una buena bibliografía en formato APA, pero ya nos sirve para tener, eso se puede copiar, ya nos sirve para tener una referencia, ¿cierto? Ya no perdemos menos tiempo en citar y eso es importante. Y también podemos bajar esta citación y mandarla a uno de los sistemas de citación automático que se pueden conectar con Word, que son algunos de los que están allí, BibTeX o EndNote, que son como los más utilizados. Entonces, eso en términos de información específica, vamos a utilizar el Google Scholar y no el Google tradicional para encontrar esta información de tipo científica. ¿Qué nos permite acceder a este tipo de información? Evitar errores del pasado, no investigar cosas que no tienen futuro de investigación, saber qué es lo que se está investigando hoy, en los últimos años, se puede ordenar también por año, por fecha, y nos permite saber qué es lo último que se ha escrito sobre un tema, y eso es importante. También nos permite orientarnos metodológicamente porque vamos a saber, cuando revisemos otros trabajos de otras personas que están de verdad haciendo investigación sobre esto, nos va a permitir saber qué se ha investigado antes y cómo se ha investigado antes, ¿cierto? Cuáles son las metodologías que se utilizan para investigar este tipo de cuestiones. Permite afinar el problema de estudio para justamente no repetir temas y no hacer cuestiones que ya se hicieron. Nos permiten no plagiar, no pensar que todas las ideas que desarrollamos en nuestros textos de investigación son propias. Seguramente hay alguien que también lo ha escrito. Y este tipo de buscadores especializados nos permite saber quién está hablando de nuestro tema respecto de nuestra propia concepción del tema u otra. Y finalmente nos permite insertarnos en un espacio teórico y discutir con otros autores y autoras. Esto es importante porque es uno de los objetivos de un proyecto de investigación, es justamente que nuestra investigación aporte a un campo teórico. No mucho, no va a cambiar evidentemente ninguna investigación de tipo de seminario, va a cambiar cómo se hace investigación sobre algún tema en el mundo, pero sí va a aportar como entregando datos sobre un caso específico, aportando a la discusión, si mi tema se ha investigado en todo el mundo y en Santiago o en algún barrio de Santiago todavía no, puedo aportar con eso. Distintos tipos de aporte, pero la idea es aportar un espacio teórico y no hablar consigo mismo. Y eso es importante de nuevo en ciencia para ir avanzando en estos temas. Esa es la clase de hoy. Pasamos a recibir o hablar un poquito más sobre las dudas que queden, las consultas sobre los siguientes pasos y justamente cómo utilizar esta información para desarrollar o en qué están y cómo podemos con estas herramientas que les mostré hoy empezar a afinar nuestro tema. ¿Preguntas, dudas, comentarios?
¿Conocían estas plataformas? ¿Las utilizan? Profe, Ujú, mm, a mí me pasa muchas veces que con Google Académico, ujú, por ejemplo, cuesta mucho encontrar artículos, como decía usted, en español. ujú. Entonces, como que usted recomendaría más usarlo en inglés también, porque en inglés Sí. sí he encontrado más artículos, pero muchas veces también me ha pasado que eh, el PDF como que está bloqueado y como que no me deja editarlo para copiarlo. Sí, siempre va a ser mejor buscar en inglés, pero evidentemente no todos y todas tenemos las herramientas para eso. Pero por ejemplo, mira, aquí hay un ejemplo sencillo. Si uno busca segregación, Google Académico nos dice que hay aproximadamente 30.500 textos. Si uno busca segregation, pasamos a 2.170.000 resultados. Esa es un poco la diferencia. Evidentemente no vamos a leer todo sobre eso, pero seguramente la información más de punta respecto a un tema la vamos a encontrar principalmente en inglés. Respecto de cómo encontrar textos, lo vamos a hablar, pero en unos minutos más. Quiero saber si hay preguntas, si hay más preguntas sobre, las herramientas que vimos hoy día, si habían, sobre todo si han tenido como experiencias en utilizarlas, y después vamos a volver a la pregunta de Héctor. ¿Las conocían estas herramientas? ¿Han ido a lo que les mostraba yo justamente de las enciclopedias temáticas, por ejemplo? ¿Usan Google Scholar? ¿No? Yo personalmente ocupo más las revistas de divulgación. O sea, yo he leído, por ejemplo, una de las que más veo es Eure, que igual tiene artículos interesantes, así, pero por ojear solamente, algunas veces como que Ujú, en trabajos de ramos anteriores lo ocupé para citar algunos textos. ujú. Pero más que nada eso, Ujú. lo de los diccionarios, que conocía el Metápolis, pero el resto, francamente, no tanto. Bien, vamos. Si no hay más comentarios, vamos a dejar de grabar la clase en este momento.